Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Salmo 27, 1. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Mi nombre es Betty Gaidú. Hoy es martes 1 de septiembre de 2020 y una vez más empezamos nuestro programa con un aleluya, esta vez cantado por Pentatonix, que son solamente 5 voces, sin instrumentos. Creo que el aleluya llegó para quedarse, ya que es el tercer programa que iniciamos con esta hermosa canción, escrita por Leonard Cohen. Se dice que no distingue colores ni religiones, que es para todo el mundo. La letra en español no es traducción literal del inglés. En algún programa que habíamos puesto, recuerdo el tema por Il Divo, habíamos leído la letra. Bueno, antes de continuar con el programa, quiero decir que lamentamos muchísimo, como familia, como iglesia, el fallecimiento del pastor Edgar Gaidú, que ocurrió el domingo pasado. Lo recordaremos siempre como excelente cristiano, buen pastor, amoroso esposo, padre, abuelo, bisabuelo, viajero incansable, siempre sonriente, ocurrente, inteligente, apasionado y servicial. Escribió libros dedicados a su familia y a la historia de la iglesia. Muy trabajador en la iglesia, desde predicar a cocinero, todos los trabajos que se puedan imaginar. Lo vamos a extrañar al querido Edgar, pero sabemos que disfruta de estar en la presencia del Señor, de Dios, a quien amó toda su vida. Saludamos y abrazamos en el amor de Jesús a sus familiares, entre los que me incluyo, ya que era primo de mi papá. Como dijo una hermana de la iglesia,
Siempre tuvo una palabra de aliento, tan positivo, buen consejero. En el poco tiempo que lo conocí, sus palabras y su actitud me hicieron tanto bien. Una persona que va a la iglesia no hace mucho tiempo, pero que guarda un recuerdo hermoso de Edgar. El tema central del programa de hoy es ¿miedo yo? Me acompaña hoy a través de audios mi primo, el pastor Daniel Gaidú. Tenemos miedo, ansiedad, angustia, desesperación, rabia, temor, desesperanza, bronca, pánico, y así podríamos estar un rato diciendo cómo nos sentimos en este tiempo de pandemia. Pero hay esperanza. Dios nos ofrece la salida. El 17 de septiembre del año pasado hicimos con el pastor Percy Wheeler y Andrés de José un programa llamado No tengan miedo. Los invitamos a escucharlo nuevamente buscando en YouTube, en nuestro canal Releyendo la Palabra, en la lista de reproducción de 2019. Tiene el número 41. Bueno, vamos a escuchar No tengan miedo, del Cancionero Abierto. secreta, un nombre que te ampara cuando vas en el camino que lleva a la meta. Hay huellas por la senda donde vas. No tengas miedo si es la noche oscura. No estás solo, ya no hay soledad, aunque la vida te parezca dura, hay quien dirige de la eternidad. No tengas miedo, guía tus pasos, tu nombre sabe. Empezamos a escuchar ahora los audios de Daniel Gaidú, el pastor que diariamente nos envía los tips para pensar en cuarentena. Le agradecemos su buena predisposición y rápida respuesta a nuestra invitación. También agradecemos a todas las personas que con entusiasmo participaron en los audios, respondiendo a la pregunta: ¿puede un cristiano tener miedo? Bueno, quiero felicitar a Daniel y a su esposa Mónica porque su hijo Santiago, que es mecánico de integración en CONAE, uno de los equipos de profesionales de Córdoba, que participaron de la campaña de lanzamiento del satélite de observación SAOCOM 1B. Estos equipos están
distribuidos en Estados Unidos, en Córdoba, Bariloche y Buenos Aires. Y bueno, Santiago está trabajando en el equipo en Córdoba. Estamos pensando que por allí lo invitamos a hacer un programa que nos cuente los detalles sobre este hermoso proyecto que le llamaron SAOCOM 1B. Estoy muy alegre de poder participar en este programa de Releyendo la Palabra de la Iglesia Metodista de Venado Tuerto. Le mando un abrazo a mi prima Betty y a su hijo, que son los que producen este programa. Qué honor poder participar. El pastor Percy lo escuché en un programa pasado, del año pasado creo, de esta misma serie, hablar sobre el tema del miedo, del temor. Entonces, para atacar de nuevo ese tema, yo quiero proponerles el siguiente enfoque. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pero básicamente tomé en mi lista de contactos del teléfono una serie de personas que yo conozco y que quiero, de distintos lados del país, de distintas condiciones, de distintas edades, y les pregunté a bocajarro, ¿puede un cristiano tener miedo? Y esto es lo que me respondieron. Bueno, pastor, es una pregunta muy amplia para contestarla en un minuto, pero mejor es que la hagan así. Entonces yo no puedo consultar nada porque lleva todo un estudio. Ahora, definitivamente, sí, yo tengo miedo, no tengo ninguna duda. Es más, Dios me puso miedo porque es parte de la defensa. Es más, cuando nosotros tenemos miedos, inconscientemente segregamos una sustancia que, si ustedes se dan cuenta, el perro al que ataca es al que sabe que tiene miedo. Entonces, el miedo paraliza. En la antigüedad se establecían muchas tácticas de guerra para paralizar con los ruidos el enemigo. Es el miedo. Siempre para mí está el Salmo, creo que era el Salmo 31, el miedo me salta por todas partes, creo que decía la Reina Valera, el miedo me salta por todas partes. Tengo miedo. Ahora, el tema es cómo enfrento el miedo. El miedo lo puedo usar como una herramienta. El miedo lo puedo usar cuando comienza a prenderse fuego algo, tengo miedo y reacciono más rápido. El miedo lo tengo que enfrentar. Lo que pasa es que hay muchos miedos muy profundos en nuestra vida, especialmente los espirituales y los del alma, que nos llevan a estudiarlos un poco y a utilizarlos como una herramienta de defensa que Dios nos da para superar situaciones de dificultad. Por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo, o todos los que han aceptado a Cristo tienen el Espíritu Santo, y Él es el que combate. Él es el que nos fortalece y Él es el que nos ayuda, pero que nos ayuden no quiere decir que no haya miedo. Espero que te sirva, pastorcito querido. Chaucito, un beso. Yo creo que también pasa por la comunión, la relación con Dios también, constantemente aprendiendo de Él, en su palabra, en conocerlo a Él también. Y bueno, yo creo que ahí estaría también el tema, más en el conocimiento de Él. Hola, Daniel. ¿Qué pregunta? Dale, yo ahora termino de comer y te la respondo. Y ahí está planteado el asunto. El primero que habla es un veterinario ya jubilado de la provincia de Entre Ríos, vive en Paraná, y que fue funcionario incluso del SENASA y eso, y que es un pastor que nunca fue ordenado. Y entonces él arranca con este tema, y después sigue un joven lavador de autos en Vialet Macé. Y la chica que hace el comentario es empleada en una vinería de Cosquín. Y ahí está planteado el tema.
que este tema es un tema vasto y que no lo podemos encarar solamente diciendo, tipo cortar, pegar, ¿no? Como muchos creyentes hacen. Dice buscar, bueno, ¿cuál es la solución al problema del miedo? El Salmo 23, listo. Y porque entonces vas a estar una noche sin dormir porque te están por dar un diagnóstico horrible de salud y con simplemente recitar el Salmo 23 no vas a tener resuelto el asunto y entonces vas a entrar en la presión que muchos cristianos sienten de que en momentos de gran presión la fe, en vez de aliviar esa presión y de guiarlos a confiar en Dios, los guía a tener más presión. Además del problema este que tengo, yo no puedo como cristiano darme el lujo de dudar de Dios y de tener miedo, sino que la propuesta que vamos a estar haciendo es seamos seres humanos, seamos normales. Bueno, con respecto a la pregunta, como poder, se puede, calculo yo. Que deberíamos ya es otra cosa. A nivel personal, a mí creo que el miedo en cierto punto te fortalece también. Yo lo tomo por ese lado. Cuando uno tiene miedo a algo, creo que es cuando también más se aferra a Dios y trata de superar ese miedo. Entonces creo que también tiene su parte positiva, digamos. Una vez superado ese miedo es como que uno ya está un poquito con más confianza o con más dependencia de Dios, que capaz que si anduviéramos por la vida no temiéndole a nada, creo que también nos importaría nada. Entonces, para mí parecer, sí, yo creo que sí, que un cristiano puede tener miedo. Además porque somos humanos y más allá de ser cristianos, somos humanos, digamos. Entonces, tenemos sentimientos, no es que por ser cristianos no somos los invencibles, sino que no, tenemos sentimientos de miedo, de tristeza, de ira, y creo que está en eso, en poder descansar y poder descansar en Dios, digamos, y poder pedirle a Dios que nos ayude a vencer todos esos sentimientos. Daniel, ahí te mandé la respuesta. Fíjate si te sirve, si no, bórrala. El temor, un tema que está de moda hoy, ¿no? Yo más que preguntar si el creyente puede tener miedo, preguntaría si el creyente debe tener miedo. Hoy hay mucho miedo en la sociedad, en todo el mundo, por el tema de la pandemia y todas las cosas que estamos viviendo y los cambios tan vertiginosos que se dan. Pero los que saben dicen que 365 veces en la Biblia, una para cada día dice, no temas. Y es un mandamiento del Señor, que no debemos tener temor. El temor viene con la incertidumbre, viene cuando no conocemos el futuro. Pero justamente los cristianos tenemos muy en claro nuestro futuro y la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. No le tengo miedo a la pandemia, a veces le tengo miedo a los hombres, a las disposiciones tan arbitrarias y muchas veces corruptas que toman los gobernantes. Pero la Biblia dice claramente, Jesús, no le tengan miedo a aquellos que solamente pueden matar el cuerpo y no pueden hacer nada, no pueden dañar el alma. Tiene que tenerle miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que realmente un creyente que está mirando a Jesús, no está mirando las olas y la tempestad como hacía Pedro. Si mira a Jesús no va a tener temor. Y me acuerdo de un himno muy hermoso. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No temas, cree solamente. Bueno, hasta ahí ya tenemos una parte de base bíblica. Este que acaba de hablar es el pastor Ezequiel Leis,
de La Rioja y que está haciendo una tarea en la iglesia muy importante en lo social. Y están los distintos planteos, ¿viste? Texto bíblico, experiencia personal, reacción de los hermanos. Vamos a descansar un ratito y después seguimos escuchando estas respuestas que a mí me han dejado realmente muy contento. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61:3. Himno 388. No tengo temor. Hemos escuchado el himno No tengo temor, que nos recordó cantando en el audio el pastor Ezequiel Ley. Bueno, seguimos escuchando otro audio de Daniel y compañía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, todo bien por acá. Me dejaste pensando. Una de esas preguntas en la que uno empieza a pensar qué pasa en realidad, en la realidad, y qué debería pasar. Me parece a mí que la diferencia está en lo que normalmente nos pasa y en lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos. Buscando así medio rapidón entre unos pasajes, creo que la realidad es que sí sentimos miedo ante una situación
que nos supera, sentimos miedo. Ahora, el tema está en qué es lo que hacemos después de sentir miedo. En el Salmo 56, versículo 3 dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme estos simples mortales? Acá justamente toca, David, ¿qué es lo que pasa realmente cuando tengo un problema? Decía en el versículo 2, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Cuando tenemos un problema, la primera reacción como humanos es de tener miedo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos al miedo? Si buscamos la protección de Dios y estamos confiados y tenemos fe de que Dios nos va a salvar, nos va a proteger, entonces en ese momento dejamos de tener miedo porque estamos confiados en que Dios, el Dios que está sobre todo los mortales y las situaciones que nos pueden pasar, el Dios que está sobre todo esto es el que nos va a proteger. Entonces ahí me acordé de 2 Timoteo 1:12, mas yo sé en quién he creído. Esta es la diferencia entre nosotros creyentes en Cristo como Salvador y la mayoría de los seres humanos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos el poder que tiene y que está sobre todos los peligros que puedan estar alrededor nuestro. Y Él es el que nos va a proteger. Bueno, esto es más o menos lo que pienso. Espero que te sirva. Ese era Guillermo, un industrial de Paraná, joven. Y la que va a hablar ahora es Irma, una misionera de misiones. Misionera y misionera porque ha nacido en Misiones y fue misionera en Buenos Aires y de ahí cuenta sus experiencias. Sí, Dani, yo creo que un cristiano puede llegar a tener miedo. Yo generalmente no fui muy miedosa, que digamos, porque siempre estuve sola y muchas veces administrando las personas y viviendo lejos del templo donde ministraba. Por ejemplo, vivía en La Ferrer, trabajaba en La Ferrer y vivía en Barrio Marina, 20 minutos de San Justo. Tenía que venir a San Justo y de San Justo ir allá. Ese era mi primer tiempo de trabajo. Después vivía en Torcuato y trabajaba en Villa de Lina. Entonces tenía que caminar, una vez tuve que caminar como 2,5 kilómetros y era un tiempo terrible de los muchachos que andaban con esos palos. Yo los vi que venían y lo único que dije: Señor, cubrime con tu sangre o algo así, no recuerdo bien. Pasé por el lado de ellos ni me vieron encima. Venía con un vestido blanco de volados, todo el vestido era blanco, volado arriba, volado abajo. Y no tuve miedo, pero a veces, con respecto a mí, pero sí a veces me agarra miedo o me ha agarrado miedo, cierto miedo, no un miedo así. Cuando le pasa algo quizás a mis sobrinos nietos, los nietos de mi hermana, eso sí. Mi opinión con respecto al tema del miedo es que considero que es una sensación, un sentimiento natural que todo ser humano puede llegar a sentir en algún momento. Diferentes cosas nos dan miedo y frente al miedo tenemos una reacción. Algunos huyen, se escapan cuando se enfrentan a algo que les da miedo. Otras personas se envalentonan y le hacen frente. Pienso que el miedo, en un sentido, tiene su arista positiva, porque nos alerta frente a un peligro. Desde la antigüedad, en la palabra de Dios, el Señor nos dice muchas veces, de diferentes maneras: no temas, no tengas miedo. Evidentemente es un sentimiento que está en la naturaleza del ser humano. Y Dios, sabiendo que ese miedo me puede afectar de manera negativa, confronta
ese sentimiento de miedo con la palabra confianza. En los salmos, por ejemplo, el Salmo 56 creo que es, dice: el día que yo tengo miedo, confío en Dios, confío en ti, Señor. O Jesús le dice a los muchachos, a los discípulos, a la gente: no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En mi experiencia personal, reconozco que soy una persona que hay determinadas cuestiones, especialmente en relación a la salud de mi esposo o de mis seres más cercanos, más queridos. Hay cuestiones que me generan miedo, que me generan preocupación, inquietud, porque hemos vivido durante muchos años y seguimos transitando experiencias muy fuertes y a veces muy desagradables en relación a crisis o problemas de salud. Me resulta útil, me resulta provechoso en el momento de mis miedos renovar mi confianza en Dios y recordar sus promesas, recordar las vivencias de momentos difíciles y confiar en que Él siempre nos ha sostenido, nos ha tomado de la mano y nos ha permitido transitar, aún en las tormentas más grandes, transitar con la fuerza de su presencia. Esa es mi opinión. Es natural sentir miedo frente a algunas cosas, pero es recomendable no desesperarse y renovar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que es digno de confianza, total confianza. Isabel, que es la que acaba de hablar, y las otras personas que están participando, yo me pongo de pie porque tienen experiencias de vida muy fuertes. Y si vos te fijas, ninguno está derrotado. Hola Daniel, ¿cómo estás? Sí, creo positivamente de que el cristiano puede tener miedo. Creo que el miedo es parte de la naturaleza humana, pero tenemos una ventaja porque delante nuestro está la esperanza en el Creador. Y el miedo muchas veces puede estar frente a la vida y la muerte, frente a situaciones que se nos presentan en la vida por nuestros hijos, por nuestro entorno o por muchas otras cosas. Muchas veces nos enfrentamos yo creo, con dos opciones: o entrar en pánico o buscarle la solución, siempre pensando y teniendo en cuenta la esperanza de aquel que todo lo puede, pero dentro de su voluntad. Particularmente tuve mucho miedo de joven a la muerte. A medida que yo fui creciendo y conociendo, me encontré con la esperanza pero en la voluntad de Dios, porque no siempre cosas pasan como nosotros queremos, siempre hay circunstancias de que las cosas pasan solo como Dios quiere, y sabemos de que cuando la voluntad de Dios se expresa, se manifiesta, perfecta, porque sus decisiones están siempre en la perfección. Hoy, después de haber vivido durante mucho tiempo, todo este tiempo, digamos así, caminando por donde el Señor me mostraba, puedo decir con absoluta seguridad que no tengo miedo a la muerte. Pero sí, insisto en que el cristiano puede tener miedo, lo puede controlar cuando esa esperanza está delante nuestro, fundada en la voluntad de Dios. Gracias, Daniel, por este momento y esta oportunidad. Un abrazo grande. El que acabas de escuchar se llama Jesús. Jesús, el salteño que vive en Mendoza, a quien conozco hace muchos años y ha salido de muchas luchas. Hablan con autoridad, lo mismo que Laurita, la que vamos a escuchar enseguida, que es la secretaria ejecutiva de la Asociación de Iglesias acá en Córdoba. Bueno, creo que el miedo es parte de todo ser humano.
no sé si de todos los seres vivos, pero sí de las personas, los animales, en algún momento expresamos algún sentimiento de miedo. Es parte de las características especiales que Dios nos dotó. Creo que es algo normal y natural tener miedo en algún momento. Creo que como hijos de Dios uno aprende a controlar las emociones y convertir las emociones malas en algo positivo, en algo bueno, en algo que nos lleve a algo bueno. Hay situaciones que yo personalmente estoy viviendo con una vecina en las que por momentos el miedo se hace presente, pero eso nos lleva a orar como familia, a clamar a Dios por su protección. Veo que una sensación, un sentimiento que podría ser algo negativo, en vez de encerrarnos y aterrorizarnos, nos lleva a clamar a Dios y buscar en Él paz y tranquilidad y poder seguir con la vida adelante. Creo que hay diferencia entre los ataques de pánico o el terror y el miedo. El miedo creo que no es el problema es cómo nosotros lo manejamos, cómo lo enfrentamos y a dónde dejamos que nos lleve. Si dejamos que nos lleve a Dios, está espectacular. Si dejamos que nos lleve al terror y a encerrarnos, Satanás logró su objetivo. A esta altura alguno estará pensando, puso grabaciones de amigos y no se anima a él. Estoy encantado de escuchar perspectivas tan diferentes y todas tienen en común lo de la experiencia, basados en experiencia, mezclada y esa experiencia y reinterpretada con la Biblia. Y esa es la mezcla ideal. En el fondo, si vos te fijás, el mensaje que estamos tratando de compartir es ese, finalmente. Experimentar la presencia de Dios respecto de los miedos y no teorices mucho sobre si debo o no debo y ese tipo de cosas. Fíjate las veces que aparece la palabra debo, porque los creyentes somos de trabajar sobre un sistema de responsabilidad y culpa que a veces exagera un poco las demandas que Dios tiene para nuestra vida. Después de todo, confiar es algo que uno no tanto hace, sino algo que uno deja de hacer, ¿no es cierto? Deja de preocuparse o deja de comerse las uñas o deja de enojarse, y ser entrega cómodo en las manos de su Padre Celestial. En el próximo bloque me gustaría ahí sí tomar un versículo de la Biblia, elegí uno específico para compartirlo en este contexto de experiencias que estamos compartiendo de tantos amigos a los cuales de paso les agradezco, no solamente por haber mandado el audito, este pequeño audio que les pedí, sino también porque comparten la experiencia de sus vidas con lo que les ha costado. Jesús, el salteño que vive en Mendoza, según lo nombró Daniel, habló de la esperanza. Así que vamos a escuchar a Miguel Cejas cantando Que no caiga la fe. Y cuando termine la canción, seguimos con otro audio de nuestro invitado. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que
que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Bueno, esta tarde cuando ponga mis neuronas a trabajar te contesto. Desde ya te digo que sí, pero te voy a dar algún fundamento. Chau, chau. No voy a hablar de los cristianos en general, si tienen o no tienen miedo. Me referiré a mi propia experiencia. Claro, sí, tengo miedo. No uno, varios miedos. Cristo está conmigo en mi vida y eso no hay duda de eso. Pero hay ciertas circunstancias de la vida que me producen miedo. Cuando el médico me dijo hace mucho tiempo, su hija no va a resistir la infección pulmonar, tenía 11 meses Maricel, tuve miedo cuando choqué. Cada vez que tiembla en Mendoza, y es muy seguido, siento miedo. Sin embargo, hay una diferencia entre mis miedos y los de mi vecina. Mi vecina dice que no cree en nada, que Dios no existe. Y cada vez que se ha encontrado en una situación parecida a la mía, pide auxilio. Norma, ¿qué hago? Norma, se me viene la casa encima, o busca a los gritos a otro vecino. Yo en esa circunstancia grito, pero grito el nombre de Cristo, me sale Cristo. Cristo, por favor, Cristo, quédate a mi lado. Cristo, escucha mi ruego. Yo creo que ahí está la gran diferencia. ¿A quién invocamos cuando tenemos miedo? Violeta, la que empieza este bloque, es una empleada judicial ya jubilada en Entre Ríos. Estuvo todo el año, hasta hace un mes más o menos, sin una prótesis que falló en su rodilla. Ha estado pasando penurias. Habla desde su experiencia y desde el dolor. La próxima que habla es Norma. Norma de Mendoza, directora de escuela jubilada. Las ha pasado también y sabe lo que es el temor. Y la próxima que hable también es Norma. Se llama Norma, igualmente es de Mar del Plata. Y Norma también las ha pasado duras, pero conoce lo que es la victoria sobre esas experiencias, sobre el miedo, el temor, que es lo que estamos buscando. Todas estas personas están respondiendo a una pregunta atrevida que les hice. ¿Puede un cristiano tener miedo? Hola Daniel, no sé a qué miedo te referís, pero si el cristiano tiene miedo a Dios, yo te diría que no, porque Él es un Padre de amor, es un Padre que no castiga. Entonces no tengo por qué tener miedo. Miedo a lo que estamos pasando, miedo a la pandemia de lo que estamos pasando, tampoco, si bien debemos cuidarnos y tomar todos los recursos necesarios, pero si yo me tomo de la palabra, de su promesa que dice que ni una plaga ni una peste tocará mi cuerpo, no tengo por qué tener miedo.
Si vivimos en la carne, sí, tenemos miedo, pero si vivimos en la fe, con nuestra mirada puesta en Él, no debemos tener miedo, no tenemos por qué tener miedo, porque sabemos que Él no nos desampara, que Él siempre nos tiene tomado de su mano, somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Para mí, un cristiano puede tener miedo, pero lo que no puede es vivir con miedo. A veces el miedo te libra de algún peligro, o para mí es la forma con que Dios te cuida en cierta manera. Frente a los desafíos, pienso yo que muchas veces sentimos miedo como en una primera instancia, pero si conocemos al Señor y buscamos de su guía, vamos conociendo cómo Él nos puede librar o proveer, etcétera. Entonces ese miedo desaparece por el conocimiento del Señor. Me imagino que David, cuando se enfrentó a Goliat, me imagino que habrá tenido miedo en un principio, pero él conocía a Dios y conocía que Él iba a dar la victoria. Bueno, fue lo que dijo. Así que en síntesis, un cristiano puede tener miedo, pero no puede vivir con miedo. Porque si uno vive con miedo, vive en derrota y vive sin conquistar. Así que esa es mi opinión. El miedo es una reacción humana normal ante el peligro, que nos libra de un daño inminente. Por ejemplo, es deseable que yo le tenga miedo al fuego, porque si pongo la mano en el fuego me voy a quemar. Es inevitable sentir miedo ante situaciones que ponen en riesgo nuestra vida o la de nuestros seres amados. Es algo como instintivo, de protección. Pero el cristiano tiene mucho más recursos para enfrentar una situación atemorizante. Por ejemplo, sabemos que Dios nos librará del mal, del peligro y de sus consecuencias. Tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo no nos dejará solos para enfrentar una situación difícil. Aceptamos la voluntad de Dios y Él nos consuela. No tenemos miedo a la muerte porque sabemos a dónde vamos. Dios eterno, tu misericordia
Recién escuchamos Grande es tu fidelidad. Y bueno, continuamos con los interesantes testimonios. ¿Puede un cristiano tener miedo? Sí, en lo personal yo creo que un cristiano puede tener miedo y que las personas en general tenemos miedo. La Biblia dice un montón de veces que no temamos y si Dios lo dice es porque sabe que tememos. Me parece que la diferencia teniendo a Dios en el corazón es esto de que ese miedo no te paralice las cosas que el Señor te pide hacer. Podés tener miedo, entonces tenés que confiar en Dios y hacer las cosas aunque tengas miedo. Y entonces después de que las cosas pasan, te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí, y que no es tan grave y que sí se puede. Porque por algo dice tantas veces que no temamos, entonces hay que creer en esas palabras. Eso es lo que yo pienso. Está bien tener miedo y hay que contarle eso al Señor, pero que ese miedo no nos paralice para poder seguir adelante, buscar la manera de sortear, digamos, ese obstáculo. Miki es una artista plástica de Vialet Macé, tiene como 20 años. Y la próxima es Maida, profesora de alumnos especiales del Instituto de Santa María que trabajan con personas con discapacidades mentales y motrices. Si puede un creyente tener miedo. Desde el primer libro de la Biblia, en Génesis, vemos la palabra miedo. Cuando Dios llamó a Adán y le preguntó dónde estaba, que él había descubierto que estaba desnudo, dijo que estaba escondido porque tenía miedo. Desde ahí data el miedo. Los niños, desde chiquitos, la primera sensación fea que sienten es el miedo a quedarse solos, el miedo a los obstáculos, el miedo a la muerte después, el miedo al fracaso, etc. Como poder un creyente, sí, yo calculo que sí, en algún momento todos experimentamos miedo a alguna que otra cosa, que el miedo no es de Dios. Dios nos alienta en la Biblia, obviamente, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, que Él va a estar con nosotros a donde quiera que estemos. Hay varios pasajes y varias promesas de la Biblia que hablan sobre el cuidado de Dios, que el temor no es de Dios justamente, pero sabemos también que el enemigo está atento para molestarnos, para alejarnos del gozo del Señor. Entonces no deberíamos tener miedo, esa es mi respuesta. Pero como poder, sí, podemos experimentar miedo más de una vez en el transcurso de nuestra vida, seguramente. Yo por lo pronto sí, he tenido temor más de una vez, aunque no es de Dios y he orado por eso y Dios ha sido fiel, pero es un sentimiento que está. Yo quisiera mencionar en este momento un texto bíblico que está en el Salmo 91, cosa que más de uno habrá pensado, él va a leer ahí. Porque efectivamente el tema de los miedos está por todos lados en la Biblia y efectivamente la Biblia tiene un mensaje positivo, proactivo sobre el tema del temor y no simplemente de someterse al terror y dejar que nos domine y que haga con nosotros lo que quiera, con una actitud que no es tonta de negar simplemente la realidad, sino de encarar la realidad en una forma creativa y proactiva, que es justamente la diferencia, ¿no es cierto? Y en este salmo voy a leer unos pequeños versículos, un párrafo corto, justamente para que te fijes cuántas cosas menciona David en el Salmo 91 que son terroríficas. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día,
ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Y ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Es interesante que aparezcan tantas causas para tener terror. Algunas de las causas que menciona aquí, por ejemplo, la creencia que tenían algunos en la antigüedad de la flecha que vuela de día. Eso es algo completamente extraño para nosotros en nuestro contexto. Sí, el plaga, peste que menciona acá, ese sí lo tenemos muy enfrente de nuestros ojos. Pero la flecha que vuele de día, en la antigüedad cada tanto aparecía un tipo muerto en el campo, atravesado por una flecha. Entonces, en vez de pensar, bueno, este hizo algo y alguna venganza lo aflechó mientras estaba solo en el campo, pensaban que había como una especie de maldición que tomaba la forma de una flecha y de repente de la nada a una persona la atravesaba una flecha y lo mataba en el medio del campo en la soledad. Acá dice, no temerás al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. Los ruidos, sombras que se menean, esas cosas que producen miedo y terror a los niños y a los grandes. Nosotros tratamos de entenderlas pensando que si las entendemos las vamos a ganar, le vamos a ganar, cuando la verdad es que siempre habrá algo de no entendido en el temor y en el terror. Cierro con esta imagen, cierro este comentario, después vamos a escuchar otra vez a algún otro que opine sobre ¿puede un cristiano tener miedo? Y me encantaron las respuestas y le agradezco de paso a todos. Y imagínate que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra psicología es como un iceberg, como un bloque de hielo que flota. Solamente un 10% más o menos se asoma sobre la superficie del agua, el resto está hundido. Los miedos tienen que ver un poquito con esa puntita que asoma, pero mucho más con todo lo que está hundido debajo. Y en ese lugar, ¿cómo podés llegar? ¿Desde el razonamiento? No, la verdad es que no, pero sí se puede dejar que en ese lugar entre el único que puede entrar para bendecir, que es la presencia de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra a fuerza de confiar una y otra vez hasta que se haga sistema en nuestras vidas. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él,
comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Recién hemos escuchado El que habita al abrigo de Dios, que la letra habla del Salmo 91 que mencionó Daniel en el audio. Y bueno, ahora ya vamos al último audio de Daniel. Bien, ha sido un verdadero placer participar en este programa de Releyendo la Palabra. Les mando un abrazo al pastor actual, Delis Guichón, un abrazo de colega, yo ya estoy jubilado, pero les saludo como el que es el pastor actual de la iglesia donde hace muchos años se casaron mi papá y mi mamá, cuya ceremonia la guió un joven pastor que luego llegó a ser el obispo Gattinoni. Quiero mandar un saludo también a Betty, mi prima, y a su hijo que editaron y produjeron este material que me encantó hacer. Los invito a todos a, si les interesa, por supuesto, visitarme en el canal de YouTube que se llama Pastor Dani, donde tengo materiales devocionales de tipo espiritual. Y en cuanto a los temores y a los miedos, yo creo que en conclusión hay dos cosas que hacer. La primera es aceptar como normales los temores. Si llegan a un nivel demasiado que paraliza nuestra vida, digamos, ahí sí hay que ir a un psiquiatra, hay que consultar a un profesional que para eso estudió y que sería lo más razonable cuando ya te frenan tus posibilidades de vida. Pero si no, en principio, aceptar que hasta cierto punto son normales, es como muchas otras cosas, hay una medida y dentro de esa medida son normales. Una persona, por ejemplo, no que tiene miedos exacerbados, sino una persona que no tiene miedo de nada, ese también necesita consultar con un profesional. Y entonces hay que enfrentarlos y aceptarlos que son así y que son temporalmente compañeros de nuestra vida y que el hecho de que uno a veces como creyente lo que hace es le suma a los miedos una discusión teológica endógena y entonces uno empieza a pensar, ¿no será que me está faltando la fe? ¿O no será que el diablo me está acechando? El diablo siempre nos va a estar acechando y se abusa de las cosas donde nosotros le brindamos alguna ventaja. De manera que eso, aceptándolo como normales, le hacemos caer a él parte de su potencialidad de cosas que muchas veces también son inexistentes incluso, ¿no? Porque ¿qué es el miedo final? Es el miedo a la muerte. Mirá, parece que no, que el miedo final no es a la muerte. Cuando decimos miedo a la muerte, a veces lo que tenemos miedo es a la enfermedad que nos va a llevar a la muerte o al accidente que nos va a llevar a la muerte, que como no lo podemos planear, entonces no deberíamos preocuparnos. Pero el miedo a la muerte en realidad es el miedo a dejar de significar. Es decir, que hay un momento, que hubiera un momento cuando yo simplemente desaparecería. A eso
A eso le tenemos miedo. Pero en la fe ya sabemos que eso no va a ser así. Así que la otra cosa que me parece importante es enfrentar los miedos. No simplemente hacerse como uno como que no los está viendo y quedarse temblando y mordiéndose los labios. No, enfrentarlos. Preguntarte, vos a vos mismo, yo a mí mismo, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿Y miedo a qué estoy teniendo? Le tengo miedo a la enfermedad, sí, pero ¿a qué le tengo miedo? ¿A los dolores? ¿A los dolores físicos? ¿Al distanciamiento con mis seres queridos? ¿A qué le tengo miedo? Y podemos entonces especificar más concisamente a qué cosa tenemos miedo y enfrentarlo. Y termino con esta frase del ejemplo bíblico, que es el ejemplo mejor para mí de cómo enfrentar los temores, que fue David enfrentando a Goliat. Es una metáfora de cómo uno enfrenta sus temores. Goliat era un gigantón que probablemente nunca peleaba, porque con el tamaño asustaba a todo el mundo. Entonces era un bocón, era un fanfarrón, que no tenía que demostrar que era realmente peligroso, simplemente porque nadie se animaba a enfrentarlo. Entonces un día David escuchó que estaba blasfemando el nombre de Dios, se molestó y lo enfrentó. Y dicen, y esta es la frase con la que termino, dijo alguien ingeniosamente, todo el mundo pensaba, el gigante es tan grande que no lo va a poder vencer. Y David pensaba, es tan grande que no le voy a poder errar. Vamos terminando nuestro programa y quería repetir algunos datos. Si quieren escuchar los tips para pensar en cuarentena que diariamente envía el pastor Daniel, tienen que ingresar al canal de YouTube Pastor Dani. Y si desean recibirlos por WhatsApp, nos envían un mensaje, un WhatsApp, al celular de acá de Venado, 3462 306862. Entonces el celular para recibirlo por WhatsApp sería 3462 306862. No se los pierdan porque son muy lindos, amenos y profundos a la vez. Bien, agradecemos a Radio Municipal de Venado Tuerto por este espacio y también a Javier, nuestro operador. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros hacerlo. Nos despedimos agradeciendo nuevamente a Daniel y a todas las personas que amablemente colaboraron con esta causa. Bueno, como todos tenemos algo de niños, nos vamos escuchando David y Goliat, una versión para niños. Hasta el próximo martes, que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor. Y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró y giró, giró y giró, giró y giró, giró y giró, giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Un simple muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito